Bueno, ahora que sabemos ya las diferencias entre atributo y propiedad, podemos entrar en detalle en este capítulo. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hablar un poquito es explicar ciertas herramientas que nos proporciona el lit-html para facilitarnos el templating de este tipo de documentos. ¿Vale? Ya sabíamos que nos permite renderizar contenido viendo de forma eficiente, ¿vale? Modificando solo los nodos que se han visto actualizados desde el anterior render. Pero bueno, como os contaba, también nos facilita la vida, ¿no? A la hora de generar estas templates. Entonces, vamos a volver, si os parece, a nuestro JavaScript que teníamos antes, en el que habíamos probado cómo funciona HTML, y lo que vamos a hacer es llevarnos este input que tenemos aquí, que es con el que hemos estado jugando, y vamos a renderizarlo. Entonces vamos a cargarnos un poquito esto, bueno, si os parece, y vemos que ya hemos demostrado. Vamos a comentarlo. Vale, esto lo vamos a comentar, por si acaso luego lo necesitamos. Vale, y vamos a generarnos directamente, pues, myInput, una nueva template resuelto. Vale. Venga. HTML, ¿no lo conocéis? Es súper famoso. Venga. Y ahora aquí hacemos un render de myInput en main. Vale. Vale, entonces vamos a ver qué nos aporta ahora mismo lit-html. Pues como sabéis, podríamos añadir contenido con los placeholders de template literals, pero vamos a entrar un poquito en el tema de los atributos y las propiedades. Vamos a definir un valor, por ejemplo, myContent, ¿vale? It can be done. Vale, entonces nosotros directamente podemos actualizar el valor del atributo de esta forma. Pues igual que lo haríamos de forma... se puede hacer con comillas o sin comillas, ¿vale? Da igual cómo lo hagáis porque lit-html es capaz de entenderlo. A mí me gusta ponerlos en comillas. ¿Vale? Entonces automáticamente lo que ha hecho ha sido definir el atributo y bidón. Pero si en lugar de hacerlo así le añadimos un punto antes de ese atributo, entre comillas, ¿vale? Lo que va a hacer es, no nos va a modificar el valor del atributo, sino el de la propiedad. ¿Vale? Si yo ahora saco por pantalla, como hemos visto antes, el valor de value, automáticamente nos han modificado, nos han mostrado cuál es el valor de esa propiedad, sin necesidad de pasar a un atributo. Y diréis, joder, ¿y qué sentido tiene hacer esto? Pues ahora mismo, en el value, quizás tiene todo el sentido del mundo permanecer y mantener ese atributo, porque nos sirve para conocer cuál es el valor de inicialización, ¿no? El valor, en el caso de que lo modifiquemos con JavaScript, por ejemplo, podemos saber cuál es el valor inicial que debería de tener ese nodo. Pero imaginaos que tenemos un elemento personalizado y queremos pasarle un array de datos, ¿vale? Queremos pasarle un JSON, o queremos pasarle todo, directamente todo ese modelo de datos o toda esa información que hemos recuperado de una API REST, ¿no? Para que luego en consecuencia pinte ese contenido. Sería muy poco elegante, ¿vale? Y la verdad es muy laborioso generar en un atributo de texto todo ese JSON para luego tratarlo. Además que a mí personalmente no me gusta. Entonces, ¿qué haríamos? Pues directamente se le pasa como propiedad. ¿Vale? Esto es un equivalente a esa instrucción. Entonces aquí lit-html básicamente lo que está haciendo es realizar esa instrucción. Es atacar al elemento del DOM que represente ese nodo HTML y modificar la propiedad. Entonces es muy útil, sobre todo lo que os contaba, para pasar datos complejos. ¿Vale? Pero hay otro tipo de binding, por así decirlo, que nos aporta lit-html, y es en referencia a los atributos booleanos. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros modificamos nuestro formulario, ¿vale? Y le hacemos del tipo checkbox, ¿vale? Ya no necesitamos, bueno, vamos a dejar el value para poder ilustrar su contenido, ¿vale? Nosotros podríamos directamente, si recordáis, habilitar este atributo booleano, checked, ¿vale? O quitarlo, ¿vale? Si no lo sabéis, los elementos booleanos no es que son atributos que deban de tener valor true o false, ¿vale? Son atributos que deben de existir o no, o que evalúan su comportamiento en base a la existencia o no del atributo. Por ejemplo, si yo pongo un check igual a false, me lo va a tomar como true,
porque él considera que ese atributo check existe, ¿vale? Para convertirlo, para inicializarlo, para definirlo como falso, directamente tenemos que eliminarlo. Entonces, ¿qué aporta el lit.html al respecto? Pues directamente lo que nos permite es hacer un binding como hasta ahora, ¿vale? Vamos a añadir una constante, por ejemplo, que es activo o no, que es true o false, por ejemplo true, ¿vale? De forma que le vamos a añadir este modificador, que es una interrogación. ¿Esto qué nos va a hacer? Si el valor es true, el valor del binding es true, va a pintar el atributo. Y si el valor es false, directamente no lo va a pintar, ¿vale? Si nosotros quitásemos esta interrogación y hiciésemos un binding de atributo al uso, un atributo no booleano, lo que haría sería pintar el atributo con el valor que le hemos añadido. Él transformaría el boolean, haría un toString y lo pintaría a false. Por eso es muy importante para este tipo de booleanos añadir este modificador. Entonces ya hemos visto esos 3 puntos, ¿vale? Hemos visto que el lit.html nos permite parsear atributos, nos permite parsear propiedades y nos permite también parsear atributos booleanos, ¿vale? Y luego, además de esto, a ver, hay más historias, ¿no? Pero yo creo que esto es muy importante, ¿no? Son los 4 principales que yo suelo utilizar. Hay una directiva, porque además ya entramos efectivamente en el tema de las directivas. lit.html te permite añadir funcionalidad, ¿vale? Mediante el uso de pequeñas funciones que van a realizar gestiones sobre el parseado de ese HTML, ¿no? Una de ellas es ifDefine. Vamos a importarla. Esto es lit.html para directives ifDefine. ¿Vale? ¿Y qué nos aporta ifDefine? Pues venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir, por ejemplo, el valor name. Y vamos a añadirnos una propiedad, ¿vale? Una variable, como una constante, que es name, ¿no? Y lo que vamos a hacer es no inicializarla, ¿vale? Vamos a hacerlo en plan top, vamos a dejarla null. Eso es un debate, null o no null, ¿vale? Y directamente vamos a hacer un binding normal de atributo asociándole el valor de la propiedad name. ¿Qué ocurre? Que si nosotros renderizamos esto como name tiene un valor de null, o en este caso, si no lo hubiésemos inicializado con ningún valor, tendría el valor de undefined. Uy, espera, que he hecho mal. Ah, bueno, claro, espera, que no es una constante, vamos a ponerlo con variable. ¿Vale? Directamente nos va a pintar undefined. Y esto queda feo, ¿verdad? Y esto sabéis que esto puede ocurrir muchas veces, que hagáis un binding en una propiedad o una variable que todavía no ha sido inicializada por lo que sea, ¿no? Pues porque no hemos recibido datos o porque no tenemos los suficientes elementos de control en el código. Bueno, pues ¿qué te permite precisamente, qué te hace ifDefine? Pues precisamente eso. Si yo le paso esta función, esta directiva, lo que va a hacer es que solo nos va a pintar el atributo en el caso de que ese valor exista, ¿vale? Si yo le pongo aquí singular, sí me va a pintar el atributo, ¿vale? Name singular. Si yo no le pongo nada, directamente no nos lo va a pintar, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre el binding de booleano y ifDefine? Porque los dos lo que hacen es eliminar el atributo. Pues la única diferencia es que ifDefine está destinada a atributos normales de texto, por así decirlo, y nuestro binding de atributos booleanos, como su nombre indica, está destinado a atributos booleanos. Un atributo booleano nunca va a tener contenido y un atributo de texto sí debe tener contenido, ¿vale? De forma que en el caso de que sí exista el valor, por ejemplo, vamos a hacer name, vamos a ponerle aquí singular, como he dicho antes, y lo que vamos a hacer es referenciar, vamos a bindearlo en ambas propiedades para que veamos su comportamiento, ¿vale? Ahora mismo, en el caso de que name, como name sí que tiene un valor, ¿vale? Es decir, es true, nos ha pintado el valor checked, pero no le ha añadido no le ha asociado ningún valor, porque es un atributo booleano, ¿vale? En el caso de name, que es un atributo de texto,
si nos acompaña con el valor de la propiedad que hemos bindeado, ¿vale? En cambio, si lo ponemos a false, seguramente, ¿vale?, nos haga lo mismo, ¿vale?, que es no pintarlo, ¿vale? Pero en el caso de que lo pinte, en el caso del atributo booleano, no le va a acompañar ningún valor, y en el caso del atributo de texto le va a asociar ese valor al atributo, ¿vale? Es una duda que suele surgir. Esto cuando se usa se entiende a la perfección, pero de primeras siempre chirría, ¿no? Se ven ciertas similitudes entre uno y otro. Entonces, con esto tenemos, desde mi perspectiva, el binding que vais a utilizar en el 95% de las veces. Atributos, propiedades, sabiendo muy bien ya la diferencia entre ambos, atributos booleanos e define. Vale. Y un tercer punto, antes de acabar con lead HTML, es que nos permite también asociar o nos facilita la escucha de eventos de elementos del DOM. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues mira, es muy sencillo. Si nos ponemos, vamos a quitar ya el type checkbox, porque seguramente esto nos moleste, ¿vale? Vamos a ver esto que nos está pintando. It can be done. Perfecto. Vale. Entonces, vamos a añadirle directamente cómo podemos escuchar eventos en un elemento HTML mediante lead HTML. Pues es muy sencillo, solo añadimos una arroba y el nombre del evento, en este caso click. ¿Y a qué lo bindeamos? Pues a un método que queramos, por ejemplo, myInput click handler. ¿Vale? Estamos definiendo esta función, ¿no? Vale. Vale, si yo clico directamente sobre nuestro input, pues vemos por pantalla que se ha atacado a ese handler y ha sacado una traza por pantalla. ¿Vale? Eso es muy sencillo. Esto es básicamente el símil es que él por detrás, igual que cuando cuando hacíamos un binding de una propiedad, directamente él por debajo atacaba la propiedad del objeto, del DOM, pues realmente esto básicamente entiendo que lo que hace por detrás es un add event listener y lo asocia.